Em, Ariadna está. Sí, ok, aquí estoy. Ya lo vi. A ver, bueno, buenas noches primero con todos ustedes. Mil disculpas por el retraso. Estaba revisando la plataforma, pero veo que no nos han creado eh, clase ni nada de ese tipo de cosas. Entonces quería ver que nos cuente un poco el contexto de lo que estamos recibiendo ahora con ustedes. No sé si es que han recibido antes ese tema, es una clase de refuerzo, esto es lo que les faltaba, es la primera vez. No sé, dígame, Ariel. Es la primera vez que vamos a tener esta clase, Doc. Es una clase que teníamos que haber tenido en noveno semestre, pero nos pusieron en el interciclo por la carga horaria. Ya, ustedes deberían haber tenido esto en el noveno, me dijiste, Sí, justo el semestre que acabamos. y ahorita están en décimo, entonces. Vamos a entrar a decir. Ya, muy bien, en el segundo semestre del noveno. Perfecto. Es la primera vez que tenemos con nosotros, conmigo, ¿no es cierto? Ya, bueno, muy bien. Bueno, me presento primero, mi nombre es Diego Vaca, soy médico ginecólogo obstetra, tutor de la Universidad de UT ya más o menos unos 6 años. Eh, Doy historia clínica ginecobstétrica y también ABP, a octavo, de, de algunos temas, ¿no? De ginecología por periodo patológico, trastornos hipertensivos del embarazo. También soy tutor de internado rotativo. De la universidad igual, en el Hospital Ginecobstétrico de Nueva Aurora, donde soy, ahora soy subdirector de especialidades clínico-quirúrgicas y, bueno, pues tengo, en cuanto a los estudios, tengo un masterado en gestión sanitaria y también en docencia universitaria. La idea de este tiempo que vamos a pasar, esta semana que vamos a pasar hablando de historia clínica gineco-obstétrica, es darle las perlas que ustedes deben saber para poder avanzar en este asunto de conocimiento, ¿no es cierto? Ustedes ya lo debían haber tenido esta clase, pues lo que intenta eh, como objetivo principal estas tres clases que vamos a tener es consolidar los conocimientos previamente aprendidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Con ustedes vemos esta semana nada más historia clínica gineco-obstétrica, ¿verdad? O son las 3 semanas. Ariel, Sí, tenemos más semanas con usted, Doc. 3 semanas. Entonces, en estas 3 semanas vamos a ver historia clínica gineco-obstétrica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener los días lunes, los martes y los miércoles a las 7 de la mañana, ¿verdad? Muy bien, esta y la siguiente semana. Y de Pero la de otra la semana, semana, no, Doc. De esta semana tenemos a las 8, tenemos el miércoles a las 7:30 y de la próxima semana tenemos en la tarde. muy bien, ya voy a revisar los horarios ahora. Y de ahí me pongo en contacto con usted. Entonces, estas 3 semanas son historia clínica gineco-obstétrica. Esta pregunta la hago porque tuve reunión con la coordinación de octavo semestre, pues, y me había dado algunos paralelos, así que no sé cómo íbamos a empezar. Pero bueno. Bueno, voy a permitirme compartir la pantalla y vamos a empezar con historia clínica ginecológica, ¿de acuerdo? Entonces, voy nuevamente por acá. Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de historia clínica ginecológica. Yo intento desglosar la parte ginecológica de la parte obstétrica, porque pese a que sí tienen un tronco común, va a haber algunos momentos en los que se vea la diferencia de la parte ginecológica de la obstétrica, ¿no es cierto? Saltaría a la vista que una paciente está embarazada y la otra no, y sería lógico pensar cuáles son las diferencias. Pero sin embargo también tienen similitudes, ¿no es cierto? Y toda paciente obstétrica debería realizarse un examen ginecológico básico, y eso es lo que vamos a hablar ahora.
Lo que ustedes van a tener como consulta, yo siempre hago esto en son de broma a mis internos rotativos de la universidad cuando van al hospital. Les digo que de 20 internos que vienen al hospital a rotar por ginecobstetricia, de 20, 21 odian la ginecobstetricia. Entonces, yo les digo, la ginecobstetricia estará durante toda su vida de médicos. Porque yo sé que de aquí alguien va a ser cirujano vascular, ahora que está de moda cabeza y cuello, no sé. Pero hasta que ustedes no sigan esa especialidad tendrán que vivir con la ginecobstetricia porque el 60% de las consultas que tendrán ustedes de médicos generales será o ginecología o obstetricia. Y bueno, y si no tienen la suerte de hacerlo, pues siempre van a tener la tía, la mamá, la esposa, ustedes mismos. Entonces, siempre van a tener este asunto de la consulta como médicos de ginecobstetricia. Y entonces la primera pregunta que surge es, ¿cuándo debo tener la primera cita ginecológica? ¿No es cierto? Eso les van a preguntar siempre. Y la primera cita ginecológica debe ser, en teoría, y lo que nos da a nosotros la evidencia, un año antes de que empiece su primera menstruación, si es que no ha habido síntomas, obviamente. Y esto debe ser con el inicio de los caracteres sexuales secundarios. Recuerden que los caracteres sexuales empiezan aproximadamente un año antes o 2 años antes de el sangrado evidente de la menstruación. Entonces ahí debería ser la primera cita porque la niña, la preadolescente, está en ese momento de cambios y esos cambios no solamente físicos, sino hormonales pueden ocasionar muchas discrepancias y muchas preguntas e inquietudes en la paciente, ¿cierto? El 100% de las pacientes, de la consulta ginecológica en la paciente preadolescente tiene que ser en presencia de su madre, donde vamos a explicar todo lo que nosotros hacemos. Y esto les digo en pacientes que son asintomáticas, porque muchas de mis pacientes, tanto privadas como públicas, pues serán pacientes de 9 o 10 años que tienen menarquias precoces o secreciones vaginales recurrentes o infecciones de vías urinarias a repetición. Entonces, bueno, claro, cuando es patológico, pues ya no tiene edad, sino cuando empieza la sintomatología, ¿de acuerdo? Como todo examen físico y como toda historia clínica a nivel de todas las especialidades, pues esta vamos a dividirla en anamnesis, datos de filiación, motivo de consulta y enfermedad actual. En gineco y en obstetricia, la anamnesis y los datos de filiación son súper importantes cuando los vamos desglosando porque esto nos dará factores de riesgo futuros. Y entonces aquí vamos a hacer ciertas diferenciaciones. Si nosotros estamos hablando de anamnesis, si nosotros tenemos una paciente con antecedentes patológicos familiares de cáncer de cuello uterino, cáncer ginecológico de ovario o cáncer de colon, seguramente podemos estar pensando en un síndrome que afecta estos órganos, ¿cierto? Y podemos nosotros hacer un patrón de herencia familiar. Miren cómo la anamnesis aquí en ginecología se torna un poco más diferente. Y si estamos hablando de antecedentes patológicos familiares, un antecedente de diabetes, un antecedente de hipertensión arterial, un antecedente de síndrome de ovario poliquístico, en una paciente obstétrica puede marcar un punto de partida de complicaciones en el embarazo. Entonces, acaban de ver ahora una diferenciación muy importante de por qué los antecedentes son importantes, no solamente en todas las especialidades de la medicina, sino cobra mayor importancia en la ginecología. ¿De acuerdo? Datos de filiación, por supuesto, porque estamos viendo nosotros de dónde vive, la escolaridad, el empleo, dónde trabaja, a qué se dedica, cuánto tiempo permanece de pie, el índice de masa corporal, darán el punto de partida para lo que va a venir luego. La segunda cosa que quiero decirles es el motivo de consulta y
yo les explico mucho a mis internos rotativos y este error se comete mucho en, en todas las especialidades médicas, espero que ustedes no lo cometan, es que el motivo de consulta es por qué vino la paciente, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, en el motivo de consulta, yo he visto historias clínicas de médicos especialistas, paciente transferida del Hospital Pablo Arturo Suárez, o paciente que ingresa para cirugía programada. Eso no es un motivo de consulta. Yo tuve la oportunidad de que mi profesor de pregrado de historia clínica fue el eminente doctor Guarderas, ¿no es cierto? Que es incluso autor de un libro. Entonces, él decía que el motivo de consulta tiene que ser la manera por qué vino la paciente a sentarse al frente del médico. Entonces, en el ejemplo que les acabo de decir ahora de transferida del Hospital Pablo Arturo Suárez, podría trasladarse a por qué fue al Pablo Arturo Suárez, a dolor abdominal. Entonces, motivo de consulta, dolor abdominal. Y la enfermedad actual dice que, nos decía nosotros el doctor Guarderas, y eso es una gran verdad. Cuando ustedes ven a un médico escribir una enfermedad actual, ustedes se dan cuenta la clase de profesional y la clase de formación que tuvo ese profesional durante todas sus carreras de medicina. Porque si yo voy al ejemplo de transferir al Hospital Pro Arturo Suárez, yo he visto notas de especialistas que dicen motivo de consulta, transferencia del Hospital Pro Arturo Suárez. Enfermedad actual, paciente transferido al Hospital Pablo Arturo Suárez con diagnóstico de miomatosis uterina por falta de espacio físico, es transferida a esta casa de salud. ¿Esa es una enfermedad actual? ¿Ese es un motivo de consulta? Diferente fuera, paciente acude con dolor pélvico de aproximadamente 6 meses de evolución, que se exacerba hace 2 meses, acompañado de náusea que lleva al vómito, dispareunia, y la irradiación, la escala del dolor, ¿no es cierto?, análoga. Acude al Hospital Pablo Arturo Suárez, quien realiza una ecografía, diagnostica miomatosis uterina de grandes elementos, se realiza una biometría hemática en la que se reporta una anemia crónica moderada, se decide planificación o tributaria de tratamiento quirúrgico, por lo que a la falta de espacio físico es transferida a esta casa de salud, ¿cierto? Entonces, estoy seguro que todos ustedes ya se hicieron la imagen de cómo es realmente un relato de la enfermedad actual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros en cuanto a historia ginecológica la evidencia científica? Nosotros nos vamos a basar en lo que dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia, ¿no es cierto? En cuanto a la atención primaria y profiláctica. Ahí les dejo yo un link para que ustedes puedan entrar, eso es para médicos generales. Y en ese link ustedes podrán ver ginecobstétricamente qué pueden ustedes hacer como médicos generales para la prevención de la mayor parte de enfermedades. Ustedes tienen que formarse como médicos generales de atención sí curativa, pero la mayor parte preventiva, la mayor parte de enfermedades, de hecho, se previene. ¿De acuerdo? Entonces, la atención primaria siempre tiene que ser profiláctica y entonces cuando yo estoy haciendo mi historia clínica tengo que preguntar a mi paciente sobre las vacunas y sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Y entonces las vacunas del esquema de vacunación normal, ¿no es cierto? Ahora preguntamos sobre la vacunación contra el SARS-CoV-2, si tuvo enfermedades de transmisión sexual o no. Esto es muy importante porque si una paciente acude con deseo genésico, es decir, si tiene ganas de, con la pareja de ya tener una familia con hijos, yo tengo antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, seguramente la paciente podrá llegar a tener una infertilidad secundaria, tal vez a la acumulación de gleras, ¿cierto? Por esta infección de transmisión sexual, sea esta Neisseria gonorrhoeae, sífilis, no sé, clamidia, un montón de enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? La segunda cosa que tengo que hacer y que nos dice a nosotros el Colegio Americano de Ginecobstetricia es que yo debería hacer una detección oportuna del cáncer. Y entonces yo hago
tamizaje de cáncer de cervix. Durante todas estas semanas que vamos a hablar, voy a enseñarles cómo se hace un adecuado tamizaje de cervix, de cáncer, perdón. Un adecuado tamizaje de cáncer de endometrio con un eco transvaginal. Un adecuado tamizaje de cáncer de mama, haciéndoles a las pacientes sin antecedentes mamografía a partir de los 40 años y decirles a ellas que deben hacerse cada año, ¿no es cierto? Yo tengo casos súper tristes de pacientes que se han hecho a los 40 años y luego se han hecho a los 45 y están con un cáncer de mama metastásico, así que no pueden dejar de hacerse. Cuando hago un eco o cuando hago una mamografía, eso también les voy a decir después, ahora estamos solo viendo generalidades. Y cómo hacer un tamizaje de cáncer de ovario, ¿no es cierto? Y alteraciones metabólicas, mido el índice de masa corporal, porque estoy haciendo una historia clínica gineco-obstétrica, pero no me quita de mi cabeza hacer una revisión completa de todos los sistemas. Yo tengo que ver hábitos y tengo que ver el índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces, en la historia ginecológica es muy importante porque si una paciente viene con un sangrado uterino normal y es obesa, seguramente yo estoy sospechando de que mi paciente está sangrando por su índice de masa corporal elevado, ¿de acuerdo? Una formación periférica de estrógenos, como es la estrona, en el tejido graso de mi paciente obesa. ¿Se dan cuenta? Pero eso es siempre y cuando yo conozca fisiología, patología y anatomía. Por eso les mandé a leer el asunto este de la anatomía en Williams, ¿no es cierto? Y aquí lo que les acaba de decir, el motivo de consulta no es transferencia, no es cirugía programada, es porque vino la paciente. Eso queda súper claro, ¿no es cierto? Y la historia clínica ginecológica, acuérdense esto, nunca me voy a olvidar, cuando mi profesor me decía, ustedes tienen que relatar adecuadamente el asunto este de la enfermedad actual, porque ahí se va a ver qué calidad de médico es la persona con la que estoy al frente, ¿no es cierto? Si es que relata, como les acabo de relatar el caso de los pacientes para los usuarios, ustedes sabrán que yo sé cómo hacer la anamnesis del dolor, ¿no es cierto? Sé cómo hacer síntomas acompañantes del dolor y sé cómo hacer exámenes complementarios del dolor pélvico en paciente ginecológica, porque lo relaté en la enfermedad actual, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa es la parte del examen físico ginecológico, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ir a ver unos videos. Que deben estar por aquí. Y vamos a ir profundizando, ¿no es cierto? La idea de esta clase que sea virtual e interactiva es, pues, preguntar, ¿no? O sea, si yo voy a ver examen físico, historia clínica gineco-obstétrica, estoy seguro que por Zoom es demasiadamente complicado, pero haciéndolo con videos va a ser mucho más provechoso para ustedes. Yo normalmente les dejo esto en su plataforma, por eso es que tuve problemas hoy para iniciar la clase pronto. Doc, solo está compartiendo la pantalla de Word. Déjame ver. Hola, soy el doctor Ernesto Rivera. El día de hoy vamos a hablar de la exploración ginecológica bimanual.
con el propósito de orientarte a un entorno clínico y favorecer las buenas prácticas profesionales. Déjenme ver, les comparto. El día de hoy vamos a hablar de la exploración ginecológica bimanual con el propósito de orientarte a un entorno clínico y favorecer las buenas prácticas profesionales. Recuerda siempre presentarte con tu paciente, preguntarle su nombre, edad y el motivo de consulta. En ginecología y ginecobstetricia, estas tres cosas que ustedes acaban de ver aquí toman un papel mucho más importante que en otras especialidades. Bien que vamos a invadir seguramente, dependiendo del motivo de consulta, la intimidad de una paciente. Entonces yo primero tengo que presentarme ante la paciente, ¿no es cierto? Soy el doctor Diego Vaca, soy médico ginecólogo y vamos a hacer ahora unas preguntas y luego vamos a centrarnos en su problema, ¿no es cierto? Entonces ella tiene que saber el nombre de ustedes más que en cualquier otro lugar. Luego vamos a preguntar sobre los datos de filiación, antecedentes patológicos personales. Y la tercera cosa que es muy importante es que yo voy a explicar lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Y que la mayor parte de demandas que existen en todas las especialidades es de ginecobstetricia. Y el 80% de las demandas es por los consentimientos informados no realizados. Entonces yo le voy a explicar, señor, le voy a hacer un especular, una especuloscopía intravaginal, porque lo que quiero es ver es esto, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a explicarle todo esto, ¿ya? Vamos a seguir. Darle las acciones que se llevarán a cabo y pedir el consentimiento informado. Una vez obtenido el consentimiento informado, debemos solicitar a la paciente vaciar su vejiga. Posteriormente deberá retirarse la ropa de la cintura para abajo y colocarse una bata de exploración con la abertura hacia atrás. Habiendo hecho esto, la paciente deberá colocarse en la mesa de exploración ginecológica, colocando los talones en las pierneras y separando las rodillas hacia los lados. Para la exploración vas a necesitar un cubrebocas, un par de guantes, un hisopo, gel lubricante, un espéculo vaginal y una fuente de luz. ¿Qué es importante en el examen físico ginecológico? Lo importante en el examen físico es tener todo listo. Y aunque parezca esto lógico, en muchas de las instituciones no pasa. Entonces, la paciente está en posición de litotomía. Para la paciente es incómodo estar en esa posición de litotomía. Entonces van a hacer un examen bimanual, un especular, una toma de Papa Nicolau, una toma de secreción vaginal. Y le dicen a la paciente, espéreme un ratito, me olvidé el hisopo. Y entonces salen, le dejan a la paciente en litotomía, se van al consultorio de al lado, o le piden a la enfermera, entra una enfermera, o entra un enfermero, le da, y después, me olvidé el hisopo. Y regresan, y me olvidé el especular. Entonces, en todas las especialidades es muy importante tener la mesa lista, pero en ginecobstetricia se triplica esta importancia. Entonces, ustedes tienen que tener todo listo para hacer un Papa Nicolau, un especular. Si están atendiendo pacientes ginecológicas que, como les digo, si ustedes en su parte médica de médicos generales ya tienen su consulta, ustedes van a dar cuenta que un gran porcentaje de sus pacientes serán ginecológicos. Entonces deben tener un especular, un kit de Papa Nicolau siempre, ¿no es cierto? Y deben tener siempre, no sé, una pinza de aro o gasas para poder tomar ciertas muestras, ¿de acuerdo? De colocarnos el cubrebocas y habiendo hecho un lavado clínico de manos, deberemos colocarnos guantes. Estos no es necesario que sean estériles.
Le indicamos a la paciente que descubriremos sus genitales y observaremos la presencia de la distribución del vello púbico desde el monte de Venus y a través de los labios mayores. Es súper importante esto. Entonces, ahora ustedes con estos videos van a poder consolidar el asunto de ciertas cosas de anatomía y fisiología del aparato genital. Porque es importante la distribución del vello, porque si tiene una distribución androgénica, seguramente estoy pensando en una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿No es cierto? Miren solo con este dato. Si yo estoy viendo un hirsutismo en mi paciente, estoy pensando en un síndrome de ovario poliquístico o una resistencia a la insulina. ¿Se dan cuenta? Solo con estos dos datos yo puedo darme cuenta de mucha patología y no necesariamente ginecológica. Bien, la hiperplasia suprarrenal congénita es una patología endocrinológica que afecta a la parte ginecobstétrica. Y lo mismo estoy hablando de un síndrome de ovario poliquístico, o una resistencia en la insulina o un síndrome metabólico solo con la parte visual. Entonces yo tengo que hacer esa inspección. Muy importante la ausencia de los antecedentes personales, ¿de acuerdo? Visualizaremos los labios mayores, su forma, color y pigmentación, así como la simetría de los mismos. Utilizaremos los dedos pulgar e índice de la mano no dominante para separar adecuadamente estas estructuras y visualizar el clítoris, el orificio uretral, el hiato genital, el cuerpo perineal y el esfínter anal. Y todo eso en orden, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tener, no sé, el hiato genital más corto, ya estamos pensando nosotros tal vez ahí en un prolapso genital, posterior seguramente, ¿no es cierto? Estamos nosotros viendo el asunto del capuchón, seguramente el clítoris, podríamos pensar en un hiperandrogenismo de algún lugar, ¿no es cierto? O un síndrome de ovario poliquístico también, que es un síndrome hiperandrogénico. Entonces, solo con este tipo de... Es importante observar el tamaño del clítoris, si el himen está intacto o no, el tamaño del hiato genital, lesiones a nivel de la piel o alguna secreción, así como la presencia o no de alguna estructura con prolapso. Yo he visto muchos de los exámenes físicos de médicos generales que se les escapa un cáncer vulvar. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Si ustedes ven, o sea, miren, la patología ginecológica comparte mucho con la patología dermatológica, ¿no es cierto? Entonces ahí está en la capacidad de discernir entre síntomas, signos, en organizar en problemas, en jerarquizar los problemas, en saber qué es lo que sucede con este paciente que tiene una hiperpigmentación de uno de los labios, que se encuentra con bordes irregulares, ¿no es cierto? Y está creciendo en el tiempo, seguramente estamos sospechando en un cáncer vulvar, ¿cierto? Por eso es que tengo que ver pigmentación, generación de cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Miren lo que puede pasar acá. Una hiperpigmentación de la parte perineal puede terminar siendo o puede estarnos a nosotros diciendo un estado de gestación. Una paciente que dice, tengo sangrado uterino normal, estoy retrasada 2 meses, yo hago el examen especular, veo una hiperpigmentación de los genitales, seguramente estoy pensando en un aumento de la progesterona en la paciente que hace una hiperpigmentación de los genitales, de las areolas del pezón, de la línea alba abdominal, ¿cierto? Y entonces pienso yo en un embarazo. Entonces miren cómo solo en la inspección hemos visto mucha patología ginecobstétrica. Dentro de la exploración neurológica debemos evaluar los reflejos perineales del nervio pudendo, los cuales a través de la punta roma de un hisopo o cotonete se van a buscar el reflejo clitorideo, el reflejo perineal y el reflejo rectal. Entonces, es importante en este asunto, vean, pacientes vienen, muchas de ellas con dolor pélvico, dispareunia, ¿cierto? La dispareunia es dolor a la actividad sexual. Y entonces, yo tengo que descartar que esta dispareunia sea de causa infecciosa, ¿no es cierto? De causa endocrinológica o de causa neurológica, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirve este examen que acabo de decir ahora, ¿no es cierto? Todos estos 3 reflejos se van a traducir en la contracción del esfínter anal externo.
cuando el examen físico es normal, nosotros vemos que hay una contracción del esfínter anal externo y la integridad de los nervios periféricos de esta zona está completa. Entonces yo tengo que buscar otra causa de dolor. Y ustedes se quedan en cero cuando viene la paciente y dice, tengo dolor a la actividad sexual, pero generalmente el dolor no siempre es cuando tengo actividad sexual, sino cuando estoy caminando o cuando estoy sentado. Entonces ustedes tienen que descartar una patología neurológica y es así como se descarta. La respuesta que debe evaluar es la contracción del esfínter anal. Palparemos las glándulas de Skene introduciendo el dedo índice y posteriormente lo retiraremos ejerciendo una presión hacia la pared vaginal anterior. Entonces yo les mandé a estudiar anatomía de la parte ginecológica porque ustedes tienen que saber ciertos orificios glandulares que causan patología ginecológica. Ahora les está diciendo cómo palpar las glándulas de Skene. Miren, dedo índice, dedo pulgar de la mano dominante está palpando la salida de dos glándulas que sirven para mantener lubricada el área perineal, ¿no es cierto? Y uretral, pues son parauretrales estas glándulas, y estas pueden taparse y ocasionar abscesos o quistes, ¿no es cierto? Entonces miren dónde están las glándulas de Skene. Para palpar las glándulas de Bartholin, debemos utilizar el dedo índice y el dedo pulgar y explorar el tercio posterior del introito vaginal. Exactamente, ¿no es cierto? En cambio, en la parte posterior, miren dónde está ahora el dedo índice y el dedo pulgar. Con eso nosotros vamos a palpar las glándulas de Bartholin. Y estas glándulas de Bartholin generalmente, ya vamos a darle paso a Doménica, estas glándulas de Bartholin son las que más comúnmente se tapan. Ustedes dirán, ¿por qué se tapa? Entonces tienen toda glándula, tienen, ¿no es cierto?, epitelio, y este epitelio desemboca en una a manera de cuello de botella donde emergen todas las secreciones mucoides, ¿no es cierto? Hay mucopolisacáridos. Esto ayuda a la lubricación en el acto sexual, las glándulas de Bartholin, y también para mantener húmeda la parte perineal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta se tapa? Genera un absceso que puede ocasionar un dolor pélvico crónico, y por eso ustedes cuando los pacientes tienen dolor pélvico crónico tienen que pensar en un quiste de la glándula de Bartholin. Y justo cuando ustedes palpan, como están acabando de ver en este video, van a ver edema, tumefacción, y muchas de las veces la piel de ahí no está caliente, ¿no es cierto? Como en cualquier otro absceso. Y entonces ustedes van a descubrir este absceso de Bartholin. Y este absceso de Bartholin generalmente se lo trata con antibióticos y drenaje como cualquier absceso, pero cuando hay recidiva, debe ser drenado quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Y hay un proceso quirúrgico en ginecología que se llama marsupialización o enucleación de la glándula de Bartholin, ¿cierto? Pero si ustedes no conocen dónde está la glándula de Bartholino, porque ustedes ahora, la idea es que ustedes sepan cómo realizar todo lo normal, ¿cierto? Para cuando ya estén de internos rotativos, ustedes vean cómo es un absceso de glándula de Bartholin y ustedes sepan cómo drenar, porque al final el drenaje de la glándula de Bartholin es de médico general. La marsupialización y la enucleación es de ginecólogo. Pero ustedes deberían saber cómo hacer un drenaje de un absceso de Bartholin, ¿cierto? Entonces, Doménica levantaba la mano. Sí, Doc, mi pregunta era sobre eso mismo. ¿A qué paciente se le hace la exploración, el tacto de estas glándulas, las de Skene y de Bartholin? ¿No? ¿Solo cuando sospecho de alguna obstrucción? Esa es una excelente pregunta. El examen ginecológico, como en cualquier examen de cualquier especialidad, siempre va direccionado al motivo de consulta y a la enfermedad actual. ¿No es cierto? Yo ahora les estoy diciendo cómo se hace un examen ginecológico completo. Pero la señora va a ir, vengo para mi control anual de Papa Nicolau. Entonces yo, mientras estoy haciendo el especular para hacer la toma de la muestra, yo puedo ver todas las estructuras de una manera general, ¿cierto? No voy a hacer el reflejo clitorideo o vulvar o perineal, ¿no es cierto? Porque realmente la señora no viene por dolor pélvico, viene por un control ginecológico normal.
Voy a hacer la palpación de las glándulas de Bartolino. Si la paciente no tiene dolor pélvico y un especular, no veo secreción, no veo ninguna molestia, pues entonces no lo voy a hacer. Todo va direccionado como en cualquier especialidad del motivo de consulta. ¿De acuerdo? Pero ustedes ahora están viendo de manera general qué es lo que se hace y yo les estoy retroalimentando en qué patología se hace este examen. ¿De acuerdo? Realizaremos después la palpación unimanual, separando con la mano no dominante los labios vaginales y utilizaremos nuestro dedo índice y pulgar. Si no vamos a tomar ninguna muestra, utilizaremos lubricante para introducir los dedos índice y medio a través del hiato genital. Es muy importante este asunto, ¿no es cierto? Porque si yo voy a hacer una citología cérvico-vaginal y en los guantes que voy a hacer el tacto vaginal, me pongo lubricante, que no sea un gel acuoso, sino lubricante de los que dan en todos los lugares, voy a alterar la muestra. Las células cervicales que yo tomo para la toma de Papa Nicolau, que es muy importante para el tamizaje de cáncer, se alteran. Si yo voy a tomar una muestra para cristalografía pensando que es líquido amniótico, una paciente obstétrica, ya dañé la muestra. Entonces, cuando yo voy a tomar una muestra, tengo que intentar que lo que voy a utilizar dentro del canal vaginal no esté con ningún líquido, ningún lubricante. ¿De acuerdo? Eso tiene que meterse muy claro en su cabeza, porque puede hacerles tomar una decisión incorrecta. Ya van a ver por qué. De manera vertical, y debemos detectar las características del canal vaginal, como son su longitud, su consistencia, etc. Algunas otras características son la posición del cuello uterino, su consistencia, la relación que tiene con las paredes vaginales, el tamaño del orificio cervical externo y finalmente los fondos de saco, tanto anterior como posterior. Un tacto vaginal tiene que ser completo y tiene que ser rápido, ¿no es cierto? Porque si no yo estoy incomodando a mi paciente. Con estas 5 cosas que acaba de decir la persona que está exponiendo en este video, yo puedo ver cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, cáncer vulvar, puedo ver prolapso genital anterior o posterior, ¿no es cierto? Puedo ver incontinencia urinaria. Miren, solo en estas 5 cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan la clase práctica de examen clínico gineco-obstétrico, que normalmente lo hacen en el internado, ustedes van a poder hacer o verificar cómo se hace un tacto vaginal adecuado, ¿no es cierto? En ginecología hay un algoritmo que nos dicen a nosotros y nosotros extrapolamos al médico general. El médico que no sabe hacer un tacto vaginal correctamente va a meter la pata. ¿De acuerdo? Dice, si no metes adecuadamente la mano, metes la pata. ¿Saben por qué es esto? Porque el 80% de médicos que egresan y vienen como residentes a mi hospital, van a solicitar trabajo, el 80% no sabe hacer un tacto vaginal. ¿De acuerdo? Y entonces en ginecología tal vez me jale en alguna cosa, pero en obstetricia puede ser un parto en el taxi, un parto en el domicilio, un bebé que nazca, se deprime y se muera. ¿De acuerdo? Entonces un tacto vaginal es muy importante en gineco-obstetricia. Posteriormente, realizaremos la palpación bimanual. Nos pondremos de pie y con la mano no dominante haremos un barrido desde el punto medio entre la cicatriz umbilical y hasta la sínfisis del pubis para delimitar el fondo uterino, así como la posición de los anexos y descartar la presencia de tumoraciones o dolor. Para disminuir las molestias y la ansiedad de tu paciente, puedes mencionar lo que estás realizando. Debes, ¿no es cierto? Debes, porque yo digo, voy a hacer, a ver señora, vamos a ver, usted se queja por dolor pélvico, voy a hacer un examen especular. Voy a poner un espejo vaginal, señora, pongo el espejo vaginal, hago maniobras de distracción y aquí viene una perla que van a encontrar en algunas bibliografías. Haciendo yo una maniobra de distracción a mi paciente, seguramente vamos a alejar la conciencia de mi paciente a otro lado, a desviar, y a la paciente no le va a doler el examen ginecológico. Entonces yo le digo a la señora, puje por favor, y en el momento en que estoy poniendo el especular, le digo, deje de pujar. De esa manera se desvió la atención
a la maniobra de hacer esta maniobra de Valsalva, de pujar, y esta tensión está desviada en otro lado y no le va a doler la colocación del espejo vaginal. Obviamente ustedes tienen que escoger un espejo vaginal adecuado para mi paciente, para la paciente, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, y explicarle que estamos diciendo, voy a hacer un tacto vaginal, señora, porque usted está con dolor y voy a descartar una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no es cierto? Ustedes ya con sean internos van a saber cómo se descarta esta enfermedad. Pero esto que parece sencillo y lógico no pasa. Entonces ustedes, no sé si ya han tenido, con este asunto de la parte de la pandemia, no han tenido la oportunidad de asistir a la parte presencial de una consulta externa ginecológica. Entonces viene la paciente, señora, ¿qué le duele? Por favor, retírese de la cintura hacia abajo. Sin decirle absolutamente nada, hacen un tacto vaginal, hacen un examen especular, no le explican qué hicieron, no le explican para qué hicieron. Señora, entonces tómese esto, tiene esto y se va. Ahora, eso se llama violencia ginecobstétrica, ¿de acuerdo? Entonces, en todas las especialidades deben explicar el procedimiento. Se llama consentir para tener un consentimiento informado. Pero en ginecobstetricia toma mucha más relevancia porque estamos seguramente invadiendo, es el término correcto, la intimidad de alguien. La exploración instrumentada se realiza con el espéculo vaginal. Las partes del espéculo son la valva superior, la valva inferior, el tornillo de fijación, la bisagra del pulgar y el tornillo regulador. Si solo se trata de un examen de rutina donde no se tomará muestra, se colocará lubricante en el espéculo vaginal. En caso contrario, evitar utilizar gel para no alterar el resultado de la muestra. Nuevamente vamos a separar el hiato genital con la colocación del índice y pulgar de la mano no dominante y colocaremos el espéculo con las valvas cerradas en esta posición. Entonces se dan cuenta, muy importante, cómo coge primeramente el espejo vaginal. Es que ustedes dicen, no, pues que eso es lógico. No, si ustedes no hacen una técnica adecuada como la que les estoy enseñando ahora, la paciente va a sentir dolor, ¿de acuerdo? Miren el dedo índice, ¿dónde está? En la valva superior. Miren dónde está el dedo medio, ¿no es cierto? En la valva inferior, ¿no es cierto? Miren dónde está el pulgar, ¿no es cierto? Está en la bisagra del pulgar. Entonces, eso es muy importante. Miren dónde está la mano no dominante. Así se hace un especular, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se introduce el espéculo vaginal? Miren cómo lo va a hacer. Miren. Espéculo con las valvas cerradas. Miren cómo gira la mano, ¿no es cierto? Así es como hay que introducir el espejo. Y en la mitad gira el espejo vaginal a su posición original, miren. En esta posición. Introducimos el espéculo y giramos dentro del hiato genital hasta corregir a la posición horizontal. Una vez posicionado, con la bisagra del pulgar se realizará una presión para abrir el espéculo y visualizar el cuello uterino. Cuando visualizamos el cuello del útero, se ajusta el tornillo de fijación y debemos determinar las características del cuello uterino, como el color, la posición, las características superficiales, la presencia de nódulos, masas, hemorragias y secreciones, así como las características de las paredes vaginales, como la coloración y la presencia o no de rugosidades. Una vez terminada la exploración, retiraremos el espejo, liberando el tornillo de fijación, girando el espejo, cerrando las valvas. Estas se pueden tomar o no entre el dedo índice y medio. Y retiramos el espéculo evitando lastimar a la paciente. Entonces, exactamente cómo se hizo la técnica de introducción del espejo, exactamente es la técnica para el retiro, ¿de acuerdo? Y así no va a dolerle al paciente, no tiene por qué doler. Indicamos a la paciente que el procedimiento ha terminado y que ya puede cubrirse. Con esto, terminamos la exploración de los genitales femeninos. Recuerda complementar tu práctica con la literatura y enfatizar el respeto a tu paciente. Es importante discutir los hallazgos y explicar a la paciente cuál será el seguimiento de los mismos, para poder favorecer así una relación médico-paciente adecuada. Importante en esta clase que hemos tenido hoy, la relación médico-paciente, ¿de acuerdo?
Muy bien. Vamos a ver otro video por aquí. El cáncer de cuello uterino en conjunto con el cáncer mamario representan las patologías neoplásicas más frecuentes de la mujer en edad reproductiva y asimismo su mayor causa de mortalidad. La importancia de la citología radica en que es el método de pesquisa para la detección del cáncer de cuello uterino y cobra una especial importancia en el control prenatal porque muchas veces la primera consulta de control prenatal representa la primera aproximación a la consulta ginecológica de una mujer en su vida reproductiva. La toma de la citología, además, va acompañado de unos pasos previos que permiten también examinar vulva, vagina y las patologías presentes en cualquiera de estas estructuras. El objetivo de este tutorial es que sigas paso a paso la metodología para la adecuada toma de la citología vaginal, causando la menor incomodidad a la paciente en esa toma y logrando una efectiva toma y una fijación posterior de la muestra. Antes de cualquier procedimiento que invada en cierta forma la intimidad de un paciente, este debe ser informado sobre el procedimiento que se va a realizar. El instrumental y material necesario que debe estar preparado antes de la toma lo constituye espéculo, lámina portaobjetos, hisopo o aplicador, espátula de madera, baja lengua o espátula de aire, el spray fijador. La paciente se invitará a colocarse en posición ginecológica o de litotomía con el área perineal en el borde o margen inferior de la camilla. Se le pide un discreto pujo que tiene como finalidad abrir un poco el introito vaginal. Esta apertura puede ser aumentada manualmente, apartando delicadamente los labios mayores y evitamos así la molestia que puede causar el roce del espéculo que tenemos que introducir con las paredes del introito vaginal. Se procede a la introducción del espéculo primero de manera lateral para que el diámetro más ancho de las valvas del espéculo coincida con el mayor diámetro del introito vaginal, el cual es el anteroposterior. Una vez pasado el introito, se procede a seguir la introducción del espéculo, ahora con un movimiento de rotación de 90 grados y siguiendo la dirección y anatomía del canal vaginal, la cual es aplanada en sentido antero-posterior y con una dirección oblicua hacia abajo desde la entrada del introito. La introducción puede ser facilitada únicamente usando gel acuoso, el cual no altera para nada los resultados citológicos. Una vez introducido en su totalidad, se abren las valvas y se visualiza el cuello. Se fija la apertura del espéculo con los tornillos de fijación. Se toma la primera muestra con un hisopo introduciendo la cabeza del mismo en el canal cervical y girándolo en su interior. Se procede a extender el material en la lámina portaobjetos con movimientos de rotación sobre la lámina e inclusive extendiendo el material de la punta del hisopo. También puede ser utilizada para la muestra endocervical un dispositivo llamado CytoBrush, que tiene en uno de sus extremos un pequeño cepillo en forma cónica, el cual se introduce parcialmente en el canal cervical y se toma la muestra rotándolo sobre su eje. Eso es lo que van a encontrar ustedes en el 90%, no, en 100% ahora de kits de Papa Nicolau. CytoBrush, que es lo que ustedes acaban de ver ahí. Eso introducimos en el orificio cervical externo y hacemos un giro de 360 grados. Ahí vamos a coger células de la zona de transformación del epitelio de
del orificio cervical externo, que es donde se desarrolla el cáncer tempranamente. ¿De acuerdo? Debe ser utilizado este dispositivo en la mujer embarazada. No debe ser utilizado, Luego ¿no? se procede a la toma con la espátula de aire, deslizando la misma sobre la superficie del cuello. Miren que es importante aquí. Esta espátula se llama espátula de aire y tiene aquí como unas, vamos a ver si podemos verlo un poquito más antes, ahí. Miren cómo tiene tiene una como prominencia más pequeña y una como prominencia más grande. La prominencia más pequeña se pone en el orificio cervical externo como un compás y la prominencia más grande rota alrededor del cuello, también cogiendo células premalignas. Miren. Deslizando la misma sobre la superficie del cuello, de tal manera que la parte más sobresaliente coincida con el orificio cervical y al rotarla sobre su eje, el resto de la espátula se ponga en contacto con el exocervix. Una vez tomada esta muestra, se extiende homogéneamente y en una sola dirección sobre la lámina. Posteriormente se fija la muestra en la lámina con un spray adecuado para esta fijación. Retirar el espéculo en sentido contrario, haciendo cada paso con movimientos en sentido inverso a como fue introducido en dirección sobre la lámina. Importantísimo. En la parte de abajo nosotros colocamos lo que encontramos en el CytoBrush, ya vimos eso, ¿no es cierto? Y en la parte de arriba lo que encontramos con él es la espátula de aire. Fijamos, y la fijación no debe ser en menos de 2 minutos, porque la célula comienza a hincharse, a edematizarse y puede darnos una lectura muy, no tan fiable más bien, de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Entonces, yo tengo que fijarla inmediatamente. Y esto que parece lógico es uno de los errores más frecuentes en instituciones públicas. El médico coge la muestra y la pone ahí hasta que el spray fijador pase de consultorio en consultorio. Y entonces el médico ginecólogo tiene sus 10 muestras y ahí sí va a pedir el spray para sellarlas. Y entonces la célula se dañó. Ustedes tienen que tener en ese momento el Papa Nicolau, el gel fijador. Existe un gel citológico fijador. Pero si ustedes están en rural y no tienen la opción de tener este gel citológico, pueden utilizar el spray de fijación de cabello. Eso lo único que tienen que hacer es poner en la muestra en el pedido, perdón, muestra fijada con spray de cabello. Entonces, es un excelente fijador y el citólogo ya sabe qué hallazgos va a encontrar. Ustedes dicen, y eso ha pasado muchas de las veces, ustedes van a hacer un Papa Nicolau y van al spray y ya no ha habido nada. ¿Y cómo le explican a la señora después de que hicieron tremendas molestias? Señora, sabe que véngase nomás la otra semana para hacerle la citología cervicovaginal, porque para ustedes hacer una citología cervicovaginal necesitan que la paciente no haya tenido actividad sexual 72 horas antes y no esté sangrando. ¿No es cierto? Entonces no van a desperdiciar esa muestra. Y entonces ustedes lo que hacen es, le fijan alcohol al 70%. Ahora ya tenemos alcohol al 70% con eso de la COVID-19 en cualquier lado. Entonces cogen y la fijan con alcohol y ponen en el pedido muestra fijada con alcohol al 70%. ¿De acuerdo? Lo ideal es que siempre sea el fijador citológico, pero les acabo de dar ahorita 2 opciones para fijar también la muestra de Papa Nicolau, ¿no es cierto? El éxito de la terminación de este módulo de historia clínica gineco-obstétrica es que ustedes puedan hacer un examen especular correcto. ¿Cierto? Y por eso es que el primer video fue examen ginecológico y ahora es la toma del Papa Nicolau. Vamos a ver qué más nos dice el video. Posteriormente se fija la muestra en la lámina con un spray adecuado para esta fijación. Y la fijación es a 1 metro de distancia, porque ustedes le fijan cerca, se va a mojar tanto la muestra que las células también se echan a perder. Retirar el espéculo en sentido contrario, haciendo cada paso con movimientos en sentido inverso a como fue introducido. Primero retiro hacia arriba y cuando esté la parte más distal al nivel del introito, rotarlo 90 grados. Recuerda, información adecuada al paciente, colocar en posición ginecológica, introducción del espéculo y utilización de lubricante. Para que no quede esto en el aire, acuérdense, lubricante gel acuoso. O sea, yo no puedo utilizar un lubricante normal. Ahora, ¿ustedes van a encontrar en su práctica pública gel acuoso? No, nunca. El único gel lubricante que compran en instituciones públicas es
un gel a base de muchas otras cosas más. Entonces, por eso es que no deben poner nada. No pongan nada en cuando vayan a hacer un Papa Nicolau. Gel acuoso. Apertura de las valvas. Toma de la muestra con hisopo del canal cervical. Extensión de la muestra en la lámina. Toma de la muestra con la espátula. Extensión de la muestra sobre la lámina. Fijación de la muestra y retiro del espectro. ¿De acuerdo? Súper claro, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá, si es que hay un último video. Tengo una pregunta. Claro. ¿El Cytobrush era en vez del hisopo? ¿Era otra opción al hisopo? ¿O se hace Exacto. hisopo y Cytobrush también? El Cytobrush es el reemplazo del hisopo. El hisopo preferimos hacerla en la paciente embarazada. Yo tengo, miren, que el tamizaje de cáncer de cuello uterino debe de ser en todas las pacientes todos los años. Entonces viene la paciente embarazada de 25 años y total no ha tenido ningún Papa Nicolau. Ustedes le ven recién por primera vez. En ese momento deben hacer el Papa Nicolau. Pero ya no lo hacen con Cytobrush, sino lo hacen con un hisopo. ¿De acuerdo? Pero yo prefiero no hacer con el hisopo nunca, excepto en las embarazadas. Porque esos excedentes, esos pelitos que existen en el hisopo de algodón, hace que se peguen secreciones vaginales o moco endocervical y me altere la muestra. Yo prefiero siempre el Cytobrush. Barre toda la primera y la segunda capa de las células de la zona de transformación del endocervix, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hago otra pregunta, disculpe. Sí, Al dígame. momento de introducir el Cytobrush, lo ponemos en una placa y después la espátula de aire es en otra placa diferente o es en la misma placa. Buena pregunta, es la misma placa. Yo puedo utilizar el 50% de la placa para poner, los patólogos saben, el 50% de la placa para el Cytobrush y el otro 50% para la espátula de aire, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes vieron en el video que el 50% fue el 50% de abajo y el 50% de arriba. Ustedes si quieren pueden hacer el 50% de la izquierda y el 50% de la derecha. No hay ningún inconveniente. Los patólogos ya identifican eso, ¿cierto? Cuando están viendo la muestra frente al microscopio. Así que no se preocupen ante eso. Lo que sí deben ustedes fijar inmediatamente y también poner en contexto el asunto con que fijaron, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. He dividido entonces el examen ginecológico en dos. Uno, el examen ginecológico que acabamos de ver ahora, que quiero que se queden con esto. Muy importante, ustedes vayan a leer anatomía del aparato genital femenino, ¿no es cierto? Para que sepan dónde están las glándulas de Skene, dónde están las glándulas de Bartolino, ¿no es cierto? Cuáles son los nervios y los vasos sanguíneos que irrigan e irradian o inervan el aparato perineal, ¿no es cierto? Y el especular que acaban de ver ahorita. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Los antecedentes patológicos personales, los familiares, cómo se hace un motivo de consulta y una enfermedad actual completamente responsable, ¿no es cierto? Y digo responsable porque de esto va a depender un diagnóstico mal hecho, me va a dar un tratamiento mal hecho, ¿de acuerdo? La siguiente clase vamos a ver examen físico de mama, ¿de acuerdo? Entonces ahora van a leer la anatomía de la mama y la fisiología de la mama también, eso van a ver de Williams. Vamos a ver también 2 videos o 3 videos de cómo se hace un autoexamen de mama y cómo se hace un examen médico de mama, para ver cómo ustedes van a ver diferentes patologías, pero para eso necesito que sepan dónde están los ligamentos de Cooper, dónde está la glándula mamaria, dónde está el pectoral mayor, el menor, cuál es la inervación, qué es un ganglio centinela, ¿no es cierto? Eso es muy importante que ustedes sepan. Y adelante en el asunto del examen físico de la mama. ¿De acuerdo? Esa va a ser la segunda clase. La tercera va a ser la historia clínica obstétrica y ahí sí solo lo vamos a dedicar para historia clínica obstétrica porque este asunto sí es un poco más grande. La cuarta clase será de examen físico obstétrico y ahí vamos a ver videos, un montón de maniobras de Leopold, de auscultación del foco cardíaco, de la utilización de la corneta pinar, un montón de videos. Eso va a ser en la quinta clase. Y luego vamos a tener una de consolidación en donde vamos a llevar
muchas preguntas y seguramente si tenemos casos clínicos, pues lo vemos y con eso consolidamos el asunto del examen físico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco. La idea es que ustedes consoliden este asunto del conocimiento, sobre todo cuando ustedes vayan a leer, porque la idea es que ustedes vayan ahora a leer cómo se hace un examen físico, OBS ginecológico, y me traigan preguntas para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muy bien, no hay más preguntas entonces, ¿de acuerdo? Listo, entonces, bueno, voy a seguir insistiendo para que me creen su aula virtual, porque yo estos videos tengo que cargarles en su aula para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran. De hecho, el examen va solo de lo que hablamos, va de los videos, y entonces ustedes deben de tener a la mano de la presentación, de la exposición y de la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Gracias por la atención y nos veremos la siguiente clase. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias a todos, hasta luego. Recording stopped.